Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presentación de la doctora Mayela, secretaria de nuestra academia, y agradezco también a los miembros del Presidium por su presencia. Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre este trabajo. Nosotros tenemos también alguna experiencia trabajando con modelos experimentales de la enfermedad de Parkinson y también en el caso de la disinesia por levodopa. En general, la teoría, vamos a decir, lo que nos dice la teoría de tanto la enfermedad de Parkinson, qué deficiencias produce en la circuitería del cerebro, es de acuerdo a este esquema que ustedes pueden ver. Es muy complicado, pero en general lo que se ve es que en la enfermedad de Parkinson pues hay una muerte selectiva, más o menos selectiva en los seres humanos. Con el modelo 6-hidroxidopamina es muy selectiva la muerte en esta vía nigroestriatal, de tal forma que tenemos un déficit en la dopamina del cuerpo estriado. Déjenme ponerle, bueno, ahí está, ven, puntero láser. Y decía, la dopamina disminuye de manera muy significativa en el estriado, y esa es la razón por la cual se presentan los problemas de motores asociados con la enfermedad de Parkinson. Este desbalance produce un cambio en la salida tálamo-cortical que finalmente va a expresarse, como decía yo, con estas alteraciones motoras. En el estado disinético, el reemplazo con levodopa hace que vuelva a existir dopamina en el cuerpo estriado, pero como el sistema está ya en un desbalance entre la vía directa y la vía indirecta motora extrapiramidal, eso hace que se ejerza un exceso de, vamos a decir, estimulación de la vía tálamo-cortical, que a su vez la vía afecta a la vía córtico-estriada. Entonces, esta fundamentalmente es una vía glutamatérgica, de tal forma que en el estado disinético de los pacientes se piensa que hay un exceso de neurotransmisión glutamatérgica, de tal forma que aquellos tratamientos, por ejemplo, con amantadina, que es un antagonista no competitivo del receptor NMDA, se consideren adecuados o son adecuados y funcionan. El sistema endocannabinoide, por otro lado, como nos presentó el doctor Manzanares, pues tiene estos receptores CB1 y CB2 que están distribuidos a lo largo de todo el organismo, pero particularmente en el cerebro o en el sistema nervioso central. El receptor más importante, más abundante es el CB1, aunque curiosamente en la médula espinal el CB2 es muy abundante. Es muy interesante esto. Entonces, agonistas de estos receptores, como el agonista con el que trabajó el doctor Manzanares, pues seguramente van a producir la activación de estos receptores y producir los efectos que algunos de los ligandos endógenos tienen. En una de los hallazgos del estudio del doctor Manzanares, pues se ve que hay una neuroprotección, es decir, las neuronas dopaminérgicas que están siendo destruidas por el proceso prooxidante muy probable de la 6-hidroxidopamina, alcanzan a ser rescatadas por el agonista, que es un agonista CB1, pero también un poco CB2. Entonces, nosotros hemos trabajado con algunos de estos agonistas, no es el mismo agonista que usó el doctor Manzanares, pero lo que hemos hecho es trabajar con este agonista también, que tiene un perfil farmacológico similar al que usó el doctor Manzanares, y lo que hemos encontrado es que
estos agonistas para el receptor CB1 tienen un efecto antioxidante. Esto lo vimos en la lesión traumática de la médula espinal. Aquí, como ustedes pueden ver, este sería un control en rata, en donde vemos la peroxidación de lípidos, que es una medida del estrés oxidante. Cuando se lesiona al animal en la médula espinal, se ve un incremento de más del 50% en la producción de radicales libres y en la peroxidación de lípidos consecuente, que es antagonizada, como ustedes pueden ver, de manera dosis dependiente por un agonista CB1, muy parecido al efecto que vio el doctor Manzanares. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, que muy probablemente el efecto neuroprotector quizá podría estar mediado por un efecto antioxidante del receptor CB1, que sería bien interesante en estudios posteriores caracterizar, porque no está caracterizado en realidad. O sea, tenemos alguna idea de cómo puede estar haciendo esto, pero no está caracterizado. Otro de los efectos que tienen los agonistas CB1 y CB2 del sistema cannabinoide endógeno es sobre la liberación de algunos neurotransmisores, particularmente los agonistas CB1 y CB2, particularmente los CB1, tienen un efecto inhibitorio de la liberación, por ejemplo, del glutamato. En este sentido, tendrían un efecto quizás sobre los efectos, vamos a decir, discinéticos, que como mencioné al principio, están más relacionados con la neurotransmisión glutamatérgica. Entonces, esta dualidad de acciones creemos que puede estar funcionando para explicar los resultados que presentó, muy interesantes, del doctor Manzanares en el modelo experimental de la enfermedad de Parkinson usando 6-hidroxidopamina, y cómo tanto la parte de neuroprotección se ve mejorada, es decir, hay menos daño a las neuronas dopaminérgicas y por lo tanto menos reducción en la actividad tirosina o en el marcaje a tirosina hidroxilasa por un lado, pero también por el otro, con el efecto antiglutamatérgico probable de este agonista CB1, también una reducción en la neurotransmisión glutamatérgica, que es la responsable, como ya decía yo, en este esquema tradicional del estado discinético. Se piensa en los pacientes porque los antagonistas de glutamato funcionan bien, el caso particular de amantadina, y entonces creo que es muy interesante continuar con esta línea de investigación, viendo, por ejemplo, qué pasa con los receptores para NMDA. En fin, aquí se abren muchas posibilidades de colaboración con el grupo del doctor Manzanares. Muchísimas gracias y felicidades al doctor Manzanares. Muchas gracias, doctor Camilo Ríos. Y solicito al doctor Jorge Manzanares Robles haga favor de pasar al frente, y a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci y del doctor Raúl Carrillo y la doctora Ana Carolina Sepúlveda, que hoy no pudieron estar, hago entrega de su diploma como socio correspondiente de la Academia, así como de la venera y el PIN de la Academia, y le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Muchas felicidades, muchas gracias.